Buenos días, buenas noches, buenas tardes, la hora que sea, aquí estamos. Aquí estamos para declarar la palabra y estamos para declarar que Dios está siempre con nosotros. El Señor nos está hablando, Dios continúa inquietando nuestros corazones y nuestras vidas. Aquí en Colombia han pasado muchas cosas, todas las naciones ya lo conocen, pero también se ha activado mucho la palabra de fe, se han activado muchas cosas y lo que yo más quisiera en mi corazón es que muchas personas que por la gracia de Dios han recibido de lo que Dios les ha entregado, por favor, úselo. Hay gente que necesita una palabra, hay gente que necesita una oración, hay gente que necesita una respuesta, hay gente que necesita ver hacia adelante, hay gente que tiene que soltar, hay gente que tiene que arrancar, hay gente que tiene que liberarse de un montón de ataduras o un montón de cosas que no les convienen para nada. Por eso hoy yo vengo a traerles una palabra de parte del Señor porque me inquieta mucho. Me inquieta mucho que la gente busque más respuesta en el mundo que en los hijos de Dios, en los creyentes. Me inquieta mucho. Aún los mismos creyentes cuestionan las operaciones del Espíritu Santo y eso duele todavía más porque si como cuerpo no nos unimos en esa multiforme gracia, como dice la palabra, y podemos entender que somos diferentes, pero que al tiempo tenemos el mismo espíritu, eso nos va a llevar a catapultarnos a algo mayor, una dimensión mayor de gracia, una dimensión mayor de fe, una dimensión mayor de las operaciones del Espíritu Santo, porque hablamos y decimos el Espíritu Santo. Claro, yo amo el Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu. Y las cosas nacen del Padre, sí, también del Hijo. Y cuando están aprobadas por el Hijo, por Jesús, el Espíritu Santo se va a mover en libertad. Quiero decirte que hay un orden y en ese orden tenemos que entender lo que Dios nos está colocando, lo que Dios nos ha entregado. A mí me llama mucho la atención que en esta época no solamente se desconozca la palabra, sino que se vaya en contra de la misma palabra. No seamos como Gamaliel, que un día tuvo que hablar acerca de Pablo y decir que lo que Dios ha bendecido el hombre no lo puede maldecir. Yo creo que tenemos que tener no solamente la capacidad de poder discernir, pero en el espíritu, la capacidad de poder entender en el espíritu y la capacidad de poder establecer en el espíritu, porque hay muchos cuestionamientos, porque si no lo hacen como yo lo hago, entonces no es de Dios. Es muy extraño eso, porque cuando voy a la escritura, miro esto y me impacta en el corazón. Había una advertencia de parte de Dios, había una palabra de parte de Dios, una palabra que quedó escrita para que digan, por favor, salgan de esa oscuridad, de ese entenebrecimiento, salgan de la duda, salgan del cuestionamiento y sean gente apacible al Espíritu que pueda caminar por el Espíritu. Vengo hablando de esto porque hay gente que le es más fácil, mirar que se iba a los brujos, a los hechiceros, a los agoreros, al zodíaco, a los astrólogos, se iba a todo eso sin ningún problema. Pero ir y ser ministrado por el Espíritu a través de un creyente que posee los dones del Espíritu, eso es cuestionable para muchos. Y yo vengo a hablarte de parte del Señor porque es una irreverencia no entender la palabra. Por eso hay que estudiar la palabra, no estudiar para repetir la palabra, sino estudiar para meditar en la palabra y que el mismo Espíritu nos empiece a hablar por la palabra. Los tiempos de oración también son importantes para que el Espíritu nos empiece a mostrar cosas que aparentemente nosotros no las entendíamos. Viene un tiempo de revelación diferente, pero con un fundamento claro y el fundamento claro tiene que ver con la palabra. Amados, mire, es más fácil, ¿sí?, aceptar a un brujo que aceptar un profeta. Eso está raro. Es más fácil aceptar a un adivinador que aceptar a una persona que porta la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la palabra profética, el don profético. Entonces, ¿qué está pasando con el cuerpo? ¿Qué está pasando con la iglesia? Iglesia me suena a separación, cuerpo me suena a uno solo. Rompamos ya tanto muro, rompamos tanta estructura, rompamos aún esa mentalidad denominacional para guardar nuestro punto de vista y empecemos a mirar la palabra.
Empecemos a caminar con la palabra. Estamos en un tiempo donde Dios se quiere revelar a su iglesia, pero si Dios se quiere revelar a su iglesia, la iglesia tiene que tener una mentalidad de cuerpo. Quiero que esto lo entiendas para que no te cuestiones, para que no dudes de la palabra. A mí me impacta la palabra en Primera de Corintios del 1 al 3, dice, y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles, llevaos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y yo puedo seguirte hablando de ese capítulo. Hay diferentes operaciones, hay diferentes dones. El cuento es, ¿los aceptamos o los vamos a rechazar? Porque si los rechazamos, habrá de todas maneras una oscuridad, ¿sí? Y Dios nos está facilitando, Dios nos está dando el acceso a que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios para establecerlo aquí en la tierra, moviéndose en la libertad del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a la iglesia? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando fuisteis gentiles eras llevado a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llamará anatema a Jesús. Es que esto es fuerte, porque podemos ir en contra de la palabra, en contra del Espíritu por guardar nuestra posición, por no entender la diferencia en lo que está pasando cuando estamos en el mundo y lo que está pasando estando en el reino de Dios. Porque es Dios, es Jesús quien nos da los dones. Es Jesús el que los entrega, no son los hombres, no son las denominaciones. Perdóneme, ¿sí? No es la posición teológica, es Jesús quien los entrega. Y me llama mucho la atención porque la misma palabra dice que Él reparte los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Esto es la misma gracia de Dios, porque los dones son regalos, los dones son la gracia que Dios nos coloca, favor y gracia, qué tremendas llaves. Y estamos todavía con los conceptos viejos, es que eso no es de Dios. Yo te hago la pregunta, ¿cuántos se perdieron en el tiempo de Jesús? ¿Cuántas verdades dejaron escapar por la falta de revelación, por la falta de poder pararse en una posición con la mente abierta, con el corazón dispuesto para Dios? Seamos como niños, los de limpio corazón, ellos van a entrar al reino de Dios. Tanta, pero tanta estructura ha dejado cautivo a muchos, ha dejado encerrado a muchos. No vamos a encerrar lo que Dios ha dado. No estamos en el tiempo de encerrarlo nada. Estamos en el tiempo de una libertad continua y ahí es donde Dios quiere hablarnos. Dice, usted tiene que aprender a bendecir, no maldecir. A mí me impacta porque los dones son para bendecir a otros. Los dones no fueron dados para bendecirme a mí misma. Eso es una locura. Podemos orar, podemos estar todos juntos, que Dios empiece a hablar, pero que fluya el Espíritu Santo a través de Cristo. Eso no lo podemos nosotros evitar. ¿De dónde vienen los dones? Hágase esa pregunta. El enemigo es muy fácil para que muchos se desalienten, para que muchos se sientan afectados, para que muchos, sí, para que se salgan del orden de Dios, porque los dones no son para la bendición propia, es para bendecir a otros, para edificar a otros, para consolar a otros, para sanar a otros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es que se nos olvida la palabra, no sé qué está pasando. Tanta, digámoslo de esta manera, tanto pensamiento acerca de las cosas nos está llevando a cosas equivocadas. Cuando yo miro la parábola de los talentos, estoy viendo que también reparte como él quiere, según la condición, o según el metrón, o según la habilidad, o según la fe, porque hay gente que los puede tener y no los usa. Y es como lo de los talentos, ¿sí? Si usted tiene algo que Dios le da por gracia, por favor, úselo. No le dé temor. Eso sí, estructúrese bajo una cobertura, ¿sí? Prepárese también, eso es importante, porque tiene que estar de toda manera, los dones están sujetos al cuerpo. Y los dones
¿sí? Más que cualquier otra cosa, son regalos. Qué lindo tener regalos en donde nosotros podamos perfeccionarlos en el día a día, no simplemente tener por tener. Yo no sé por qué la gente no cree en eso. Dice que hay dones de fe. Dones de fe, claro, es una fe especial. Hay una palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría que va a traerte a ti, el futuro. Eso no es adivinación. Va a traer el futuro sobre personas, sobre situaciones, y eso no es del enemigo, por Dios. Y la palabra de ciencia, que no solamente va a hablar del futuro, sino que también concerniente al pasado, ¿sí? En relación con las personas también. Pero es más fácil ir donde el brujo. Es más fácil meterse en una red a ver qué están adivinando algunos por ahí. No, 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 no. Actívese, actívese como hijo de Dios, como creyente, como cuerpo de Cristo, actívese. El Espíritu Santo funciona en todos los dones. Queremos tener el Espíritu, pero no tenemos la presencia, ¿sí? Del fluir continuo. No tenemos eso porque hay miedo en nuestro corazón, porque hay, digámoslo, hay malicia en nuestra mente, porque eso no es de Dios. ¿Cuándo llegará el momento donde podamos decir, de pronto, lo primero que aprendí, lo tengo que desaprender para aprender lo nuevo de Dios? Porque la palabra no es simplemente literal, la palabra nos está empujando, la palabra nos reta, la palabra nos habla de un fruto, la palabra nos habla de una medida, la palabra nos habla de unciones, la palabra nos habla de manifestaciones, la palabra nos está hablando. ¿Y cómo vamos a movernos por nosotros mismos? No hay nada más, perdóneme la expresión, más horrible que andar con la mano en la Biblia, pero no ser activos en el espíritu. Eso no es más que letra. Eso no es más que letra. Y me encanta cuando Jesucristo hablaba, lo primero que Jesús decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. El Espíritu Santo no va a hacer nada si Cristo no, no le ha dado ese tipo de autorización. Ahí empieza la Trinidad a moverse. Entonces, la fe, a mí me impacta, la fe es un don. Es que están locos, es que la fe es un don. No todo el mundo puede tener ese don, pero sí existe ese don. Hay dones de sanidad también para orar por los enfermos. Esto es tremendo. Entonces, vamos a mutilar el cuerpo. Sí, cuidado con esto. Tenemos que orar en el espíritu por los enfermos, la operación de milagros, cosas extraordinarias, por favor. Hoy simplemente le llamamos a los evangelistas y les colocamos eso, pero alguien puede tener muchos dones que Dios le ha entregado porque los va a seguir multiplicando. Multiplíquese, no reste. El reino de los cielos no es para restar. El enemigo ha sido muy hábil en decirle a la gente es que eso no es de Dios porque hay desconocimiento de la palabra. Y la misma escritura dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Lea la escritura y sienta la escritura que está tocando su corazón. ¿Para qué la profecía, el don de profecía? Para edificación, para exhortación y para consolación. Una palabra profética en el tiempo oportuno. Eso no es que seamos brujos. Respetemos lo que Dios tiene establecido en la palabra. Yo creo que cuando Dios hace estas extrañas operaciones, Dios quiere sanar su cuerpo. Dios quiere levantar su iglesia. Dios quiere traer una nueva generación sin miedo, una nueva generación sin esquemas, una nueva generación sin prejuicios, una nueva generación. A veces nos ha costado mucho a esta generación entrar porque nos toca romper. Y el sentido del rompimiento en esta generación nos tiene que llevar a catapultar a una nueva generación que no tenga límites. Hoy vivimos una generación limitada por los prejuicios, el qué dirán, pero es que te lo dio Dios. Muchas veces seremos tratados mal. Eso también habla la escritura. Sí, la gente no acepta lo profético. La gente no acepta lo que Dios ha hecho y a mí me impacta porque cuando miro esto, ¿sí? Lo que yo estoy mirando es que son operaciones dadas por el mismo Espíritu, el que profetiza. Qué tremendo eso, el que profetiza.
Es un don, no tiene que ver con el oficio, pero es un don. Entonces, tenemos que movernos en ese don. ¿Cuántas generaciones están muriendo por falta de revelación? No podemos seguir igual, no podemos seguir igual. Y después decir, es que era la voluntad de Dios. Nunca será la voluntad de Dios maldecir su cuerpo. Nunca será la voluntad de Dios que el cuerpo esté enfermo, que el cuerpo esté abatido, que el cuerpo esté triste, que el cuerpo esté miserable, que el cuerpo esté caído. Esa no es la voluntad de Dios. Yo lo siento mucho. Pero es bueno, mire, yo siempre le digo a la gente, es bueno. Cuando recién nacemos en el espíritu, es bueno. Claro, vamos creciendo poco a poco, pero no podemos seguir teniendo devocionales o escuelas, digamos, de devocionales o escuelas. Simplemente lo básico del evangelio. Yo no sé cuántos puedan decir en estos momentos, yo anhelo más del Espíritu, yo anhelo más, yo quiero ver esa gloria, la gloria de Dios manifestada en la tierra. La tierra está clamando por redención. La tierra está clamando y por la manifestación de gloria de los hijos, pero hay gente inactiva. ¿Será que eso es de Dios? ¿Será que eso es de Dios? ¿Será que sí de verdad me puedo mover así como que grandemente? No. Tenemos que mirar la luz como naturaleza del cuerpo, porque los que reconocemos a Cristo nos sometemos a su señorío y Cristo fue el que lo dio. A mí me impacta cuando la palabra sigue hablando, me impacta mucho. Hay diferentes dones, es que hay muchos dones, pero la gente no los entiende. Cuando yo leo Primera de Corintios 12, voy a encontrar muchos dones, pero también cuando voy a Romanos 12, capítulo del 6 al 8 dice, teniendo pues la diversidad de dones según la gracia que nos es dada. Es que aquí está el secreto. Si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe. ¡Qué activación! O su ministerio, usémoslo en ministrar, o el que enseña en la enseñanza. ¿Sí? Y más abajo dice, el que exhorta en la exhortación, el que da algo, hágalo con sencillez, el que preside, hágalo con diligencia, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Hay muchos dones. Por gracia han sido colocados. ¿Por qué nos atemorizamos? Por mucho tiempo muchos profetas metidos en la cueva como Elías. Profeta, sal de la cueva. Tienes que salir de la cueva. Unos aceptarán, otros no te aceptarán, pero no puedes dejar de usar lo que fue colocado en tus manos como los talentos. Estamos en tiempo de multiplicar. Estamos en tiempo de una unción renovada. Estamos en tiempo de un remanente consolidado. Estamos en tiempo de asignaciones correctas, no simplemente lo que pensamos que puede hacer. Y así podemos decir después lo que por gracia he recibido, por gracia igualmente lo doy. ¿Por qué nos avergonzamos de lo que tenemos? Los brujos no se avergüenzan, los hechiceros no se avergüenzan, los que andan con un montón de cosas raras, porque hay gente rara en este tiempo, hay gente bien extraña. Yo miro las redes y quedo muy sorprendida de todo lo que alcanzo a mirar. Yo miro las redes, gente que definitivamente torció todas las cosas porque se vendió, porque se dio tanto espacio que el enemigo los tomó. Así como la divina cuando llegaron Pablo y su amigo a esa isla, él la pudo ver y a causa de él reprender esto fue llevado a la cárcel. Porque es más fácil para muchos no ver la verdad, porque es más fácil para muchos no tener la luz, porque es más fácil para muchos ser superficiales y simplemente decir todo está bien. Sigamos adelante, que todo está bien. Sigamos adelante. A mí me sorprende. Yo creo que ninguno de nosotros puede adjudicarse nada que no venga de Dios, porque no es correcto. Nosotros no podemos hablar por nosotros mismos, como dice la palabra. El Espíritu nos llamará anatema a Jesús. No podemos hacer eso. Dependemos de la voluntad del Padre. Dependemos de lo que Cristo nos ha activado y de la activación por medio del Espíritu. Tu fe tiene que subir. Tu fe tiene que estar mucho más alta. Yo no creo en la mística. La mística me parece definitivamente reprochable en todos los aspectos de la vida. Pero sí creo que Dios está levantando gente con asignaciones y con fruto, con dones, con potencial,
con llenura, con tranquilidad, con ver lo sobrenatural como natural. No podemos ver lo sobrenatural como algo inalcanzable porque somos hijos y Él reparte como Él quiere. Qué culpita, dicen por ahí, pero así es la palabra y la palabra nos está hablando por la misma palabra. Pero cuando yo voy a Efesios 4, todavía me sorprendo más. Dice, Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Quién lo dio? Pues Jesús, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúcheme bien. ¿Quién lo dio? Jesús. Porque Él ya no piensa en iglesitas, Él está pensando en cuerpo. Él está pensando en cuerpo. Hace un tiempo, no sé, 2 años, no recuerdo, un año, no sé. Me llamaron, me invitaron para que hablara sobre los profetas videntes. Yo soy vidente y me sorprendí y me llené de un poco como de temor. Y dije, Dios mío, ¿cómo voy a hablar de esto? Casi nunca han aceptado esto y ahora me piden que hable de esto. Sí, tenemos que aceptar lo que Dios nos ha dado. No importa cuántos te crean o cuántos no te crean, pero por favor sométete al cuerpo, establécete en el cuerpo. Sé parte del cuerpo, no te desmembres del cuerpo, porque eres para edificación del cuerpo, no para tu propia edificación. Así de sencillo, no para tu propio beneficio. Los hijos de Satanás cobran por los dones o por lo que ellos tienen, no sé, tanta locura que hay, sí. Nosotros simplemente fluimos en el cuerpo y somos dirigidos por el Espíritu. Hay gente muriéndose por falta de una palabra de fe. Hay gente muriéndose por falta de una palabra de sanidad. Hay gente muriéndose por falta de una palabra profética. Y la pregunta es, cuando estemos delante de Dios, ¿qué vamos a decirle? Mira todo lo que hicimos y que cuando Él nos diga, pero no hiciste, pero no hiciste, me impacta la parábola de los talentos. Él sabía por qué le daba poquito a uno, por qué le daba a los demás, porque Él conoce las intenciones del corazón. Hay gente que se asusta con esto. Hay gente que cree que esto no es de Dios y no los usa. Simplemente los deja ahí. Y simplemente en su oración diaria o en su devocional o yo qué sé, como que los saca y trata de bendecirse a sí mismo. Y eso no es el orden de Dios. Tenemos que usarlos para beneficio del mismo cuerpo. Creo que el resultado de la gracia en los hombres es un favor inmerecido de parte de Dios. Siéntase alegre, gozoso, honrado, porque Dios le entregó, porque Dios confía en usted, porque Dios le está hablando a usted. Los dones son pura gracia. Eso es así de sencillo, pura gracia. Y cada cristiano, cada creyente, debido a la gracia que mora en él, tiene el potencial para demostrar ese don con gracia. Hoy estamos necesitando gente que opere bajo el espíritu correcto, gente que camine bajo el espíritu correcto. Pero a veces a la gente le da miedo, a la gente se avergüenza. Quiero decirte de parte de Dios algo. Lo que más tenemos para dar está dentro de nosotros. Úsalo, úsalo. Pero sí consíguete un mentor, una persona que esté encima tuya para aprender. Habla con el Espíritu Santo, métete con el Espíritu Santo. A mí me impacta cuando la palabra habla, cuando empieza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándolos a los ídolos mudos. Qué tremendo. Mm. ¿Sabe que está hablando el Señor? Vienen operaciones completamente diferentes, vienen asuntos espirituales. Cualquier cosa, mire, los asuntos espirituales son cosas que benefician a los hombres. Hay una generación que necesita de Dios. Hay una generación que necesita de personas con la gracia de Dios, con los dones de Dios. Hay gente que no sabe qué hacer. Hay gente que no sabe cómo hacerlo. Las estrategias solamente las da Dios.
Y si no tienes la capacidad, no tienes el entendimiento o todavía eres un bebé, necesitas de gente con la gracia de Dios. Es que esto, mire, la gracia, vuelvo y repito, es un regalo. Y yo pienso que las dos llaves más poderosas que hay en el reino son el favor y la gracia. Esto es tremendo. Porque mucha gente podrá decir, pero es que los veo de esta manera. Es por las llaves que tú portas, es por la gracia que opera en ti. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, no tengas temor, porque la puerta está abierta para los que quieren entrar, pero tenemos que caminar sobrenaturalmente, tenemos que subir a las alturas, tenemos que decirle, Señor, no me conformo con esto. Esto no es suficiente para mí. Lo natural, ¿sí? No puede detener lo que sobrenaturalmente Dios está llamando. Viene una manifestación poderosa. El Espíritu Santo es el que va a enseñar el señorío de Cristo. El Espíritu Santo siempre va a hablar de Cristo, no de mediums, no de nada de eso, de el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. El Espíritu Santo nunca se va a contradecir y siempre va a revelar a Cristo, la verdad, las enseñanzas de Cristo. Me encanta cuando yo miro la Biblia, lo primero que voy a ver en la relación de él con sus apóstoles o con sus discípulos es enseñarle esos tics del reino. Ajá. Están pidiendo dinero, no se preocupe, no se preocupe, Pedro, vaya al mar, pesque. Allí va a encontrar 2 dracmas, una suya y una para mí, pague lo que dicen que tenemos que pagar. Él no se complicaba. Jesús enseñaba que por fe podemos movernos diferente a las personas, que por lo que portamos, mire, la gracia es tremenda. Por gracia, favor no merecido, se te abren puertas. Por gracia, favor no merecido, se te dan soluciones. Por gracia tienes acceso, no por habilidades, es por gracia. No frenemos esto, no lo frenemos, ¿sí? ¿A dónde se llevaban antes a las personas cuando no conocían a Cristo? A la brujería, a la fetichería, a un montón de cosas. Gente que todavía camina con el espíritu incorrecto o con un doble espíritu. Suéltese de eso. Suéltese de eso. Yo me sorprendo la agorería cómo ha crecido. Yo me sorprendo de esto. ¿Mm? Ha crecido tantas cosas y se ve de una manera tan diferente. Sí. A veces te quieren enseñar algo, pero por detrás de eso viene una connotación espiritual que te quiere sacar de la verdad. Esto es sencillo. Es sencillo cuando nosotros podemos creerlo, cuando nosotros podemos servir. Las operaciones son aprobadas por Dios. Las operaciones. Por eso llegará el momento de gente que se empieza a activar. Se, cada día, si trae su afán y su necesidad, y también va a traer las personas con ese tipo de necesidad, y vamos a poder operar por esos dones. Vamos a poder caminar en esos dones. No sienta vergüenza por lo que Dios le ha colocado. A mí me impacta mucho eso cuando la gente siente vergüenza. El Espíritu Santo va a llevar a cabo esa función, le va a ayudar a usted para que usted lo haga. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, discernimiento de espíritus. Puede discernir qué es del espíritu y qué no es del espíritu. Discernimiento. Esto es sencillo. Operaciones. Varias maneras donde operan los dones. El Padre es el que va a entregar esa forma. Todo está conectado, conectémonos. A veces le digo, Señor, qué bueno de verdad haber tenido una mentalidad primeramente, sí, en la manera de la libertad, de poder ver tantas cosas, sí. El poder ver tantas cosas fue el privilegio que Dios personalmente me entregó, sí, porque pude ver las células antes de una iglesia y en las células se movía el Espíritu Santo. Habían liberaciones y no había problemas. Eso no era tan problemático. ¿Ah? Ahora todo es un problema porque hay que juzgar los espíritus y resulta que estamos por fuera del espíritu correcto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto?
Se tiene que levantar una generación de profetas, se tiene que levantar una generación llena de los dones del Espíritu. A veces los dones de ciencia, el don de ciencia, lo quieren operar para su propio beneficio. El don de ciencia es para mostrar en el pasado dónde estuvo el problema y en el presente cómo desatarlo y en el futuro cómo verlo ya libre y manifestado. El Espíritu lleva a cabo la instrucción de Cristo con relación a quien recibe ese don. No tenga temor, solamente dígale, Señor, que tu presencia siempre esté conmigo. Busque a Dios, busque a Dios. Tómese el tiempo de meditar en la palabra. Háblele al Espíritu y el mismo Espíritu le va a hablar. Yo personalmente creo que es una bendición recibir por gracia. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. No puedes restar, tienes que multiplicar. No puedes secar, tienes que florecer. No puedes, no puedes, no puedes, porque dentro de ti hay algo poderoso. Dentro de ti, ¿qué le dijo el profeta a la mujer que quería ya morirse? ¿Qué le dijo el profeta? Declárame qué tienes en casa. Esta es tu casa. Declárame qué tienes y actívate para beneficios de otros. Actívate para ese beneficio y dígale, Señor, voy a relacionarme más, Señor, contigo. Hay dones de lenguas, hay interpretaciones de lenguas, pero recuerde que el que habla en lengua le está hablando a Dios, no a los hombres. Por eso hay que profetizar, porque el que profetiza le va a hablar a los hombres. Necesitamos entender esto, por favor. Necesitamos dejar de tener tanto temor por lo que Dios quiere hacer. Una sola palabra que viene de parte de Dios va a mover todas las cosas, va a cambiar todas las cosas. Necesitamos una transformación, necesitamos cambios. La gente se queda parada frente a una imagen, frente a un ídolo. La gente se queda parada colocándose lacitos rojos en las manos. La gente se queda parada colocándose un montón de símbolos que te separan de la verdad de Dios. Porque la palabra es muy clara y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sea libre para aportar los dones, sea libre para aportar los ministerios, porque aún se llaman dones aquí los ministerios para ejecutar bien el ministerio. ¿Qué tipo de dones tienes? ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué nos avergonzamos en decir que somos profetas o que somos apóstoles o que somos pastores, maestros o evangelistas? ¿Por qué nos avergonzamos? Pero los del mundo no se avergüenzan, no se avergüenzan, ni siquiera, escúcheme bien, tienen líneas gratuitas, tienen cuentas bancarias y andan hablando, dicen ellos, de parte de Dios, pero no hablan de Cristo, no son de Dios, no tienen el Espíritu, no son de... ¿Es más fácil creerle a ellos? Es más fácil creerle a una persona que está satisfaciendo su propio ego porque está usando los dones incorrectamente. ¿Por qué el apóstol Pablo habla aquí de los dones? Le voy a explicar por qué él habla de los dones. Porque empezaron en Corintios, que era una ciudad muy pagana, era un territorio muy pagano. Para que no hubiera alboroto, él tuvo que especificar, pero también tuvo que señalar lo incorrecto de hacerlo sin el Espíritu, de hacerlo sin el Padre y de hacerlo sin el Hijo. A veces tenemos que mirar la palabra con un contexto histórico verdadero, no por invento, no por invento, porque hay gente que saca, fuera de eso, saca el contexto y coloca un contexto justificando su propia interpretación de un texto que no tiene la revelación del Espíritu. ¿Y qué nos habla el Señor? Volvamos al comienzo, a ser libres. A mí me encanta la gente que de pronto es capaz de decir quiénes son. Y al que le gustó y al que no, no, porque tenemos que operar en libertad. Naciones están esperando gente convencida de lo que porta. Naciones enteras. El mar está esperando órdenes de gente redimida, de gente marcada,
de gente con gracia y con favor de Dios. Las aguas, los cielos, la tierra está esperando esa manifestación, pero a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer porque simplemente tampoco entendemos la palabra. Clasificamos la palabra, mutilamos la palabra, tomamos lo que nos quede bien, lo que no nos cueste, pero todo cuesta. Entenderlo cuesta. Entender esto cuesta, porque los naturales no pueden entender lo espiritual y lo espiritual tiene que seguir creciendo hasta lo sobrenatural. Multiplica, multiplica, multiplica. Ensancha el sitio de tu tienda y no seas escaso, no seas escasa. Dios hoy te está dando una semilla para que puedas decir, es suficiente la gracia que Dios ha colocado en mi vida, es suficiente el valor que Dios le está dando a mi vida, es suficiente el poder que Dios está manifestando y que Dios quiere que yo también lo manifieste a través de poder entender lo que Él quiere hacer. Las operaciones son necesarias. ¿Para qué te va a usar Dios? A veces nos limitamos, oramos tan chiquitico, pero oramos, Señor, por esto, esto y aquello. ¿Cuántos están orando por ver la manifestación de gloria en la tierra, la manifestación de gloria por el Espíritu, la manifestación de gloria por la palabra? Yo quiero ver la gloria en Colombia. Yo quiero ver una gloria desatada en Colombia como nunca antes, desatada en Estados Unidos, desatada en Latinoamérica, desatada en Europa. Yo quiero ver esa gloria, pero dejamos de creer que todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Cuando hablamos de lo apostólico, la gente lo ve como un simple título. El apóstol es como un roble grande, es como un árbol grande y es el único que pueden golpear para abrir las puertas. Se necesita ser más creíbles en lo que nosotros estamos manifestando. Hay gente que dice que está en el ministerio, que está conectada con Dios, pero vive del mal enfoque de su ministerio, porque no es para bendecirnos nosotros, es para bendecir a muchos más, a muchos más. Suelta la semilla. Qué lindo cuando la gente ejecuta. No digas, es que cuando yo digo pasa esto, no di, el Señor coloca la palabra exacta en mi boca. El Señor coloca el sentir en mi corazón. El Señor provoca que venga ese tipo de transformación porque el Espíritu me revela lo que tengo que hacer. Si no dependemos de esto, vamos a seguir no mostrando la diferencia. La gente le teme a los profetas. La gente no le gusta a los profetas. Dicen es que el profeta regaña mucho. No, el profeta te lleva a que vuelvas al diseño original. El profeta te lleva a arrepentimiento. Y creo que cuando hablamos de eso, lo apostólico que está rompiendo, ¿sí? Que está quitando esas murallas, hablamos también de lo profético que trae los diseños. Hablamos del maestro que los puede colocar y puede hacerlos funcionales para el cuerpo. Hablamos del pastor que puede administrar todo esto con ternura para con las personas. Y hablamos del evangelista que produce ese tipo de milagros. Pero ¿qué pasa si a Dios le provocó darte eso? No lo acapares, no lo metas debajo de la cama. No digas en el tiempo de Dios, porque Dios no va a empujar a nadie. Dios quiere que tú lo aprecies. Dios quiere que tú lo sientas. Cuando a un niño se le da un regalo, ¿cómo se pone el niño? Inmediatamente lo quiere usar. Regálale una bicicleta a un niño y lo primero que va a hacer es montar y montar hasta que le quiten las dos rueditas de al lado. La va a montar y montar hasta que ya el papá y la mamá no tengan que llevarlos, hasta que puedan decir solito o solita pude continuar. El ejercitar los dones, el funcionar los dones, te va trayendo la madurez. Ejercítate por fe. Si es necesario
que tengas un mentoreo, pero no de gente que solamente te va a hablar estrictamente de una palabra sin revelación. Búscate un mentor que también quiera bendecir a otros. Búscate gente que te quiera bendecir para que tú aprendas a bendecir y el beneficio sea para toda la humanidad. Sabemos que podemos ser llevados por el Espíritu a muchas situaciones, a muchas familias, a muchos territorios, pero solamente por la gracia de Dios, de creer que las bendiciones nos alcanzan. Cuando Dios habla de Sión, está hablando también de nosotros. Por favor, amado y amada, conéctate mayormente con el Espíritu y dígale gracias. Lo que por gracia yo recibo, yo por gracia lo doy. Hay gente que sigue buscando cosas raras, pero se está perdiendo de las bendiciones que Dios les tiene preparadas. Hay gente buscando cosas naturales porque se está perdiendo de una revelación poderosa. Yo te invito a que te vuelvas a Dios, a que veas las cosas sobrenaturales tan normales para ti, porque vives en esa dimensión. Y te invito a no colocarle peros a lo que Dios está haciendo. Te invito a romper toda estructura que quieran colocar delante de ti, porque un avivamiento no se da si primero no se rompe. Hay un rompimiento para poder establecer lo que Dios ya ha colocado en nosotros. De verdad que esta palabra te bendiga, que esta palabra te ayude y que anheles en tu corazón establecer los principios eternos que vienen del reino y vivir por esa fe que Dios nos ha entregado como un don y como un regalo. Dios te bendiga, amado y amada, y nos vemos, si no el domingo, nos vamos a ver el otro miércoles, pero continuamos diciéndole, Señor, henos aquí, aquí estamos, Señor, para servirte solamente a ti y para mostrar que esa grandeza y que esa restitución, que ese gozo y ese júbilo, ese avivamiento pronto van a suceder. Muchas bendiciones.